El martes empezó como cualquier otro en la pequeña ciudad de Silver Creek, Colorado. Las nubes grises se acumulaban sobre las montañas rocosas como un presagio que nadie supo leer a tiempo, y el olor a pino mojado llenaba el aire de esa manera particular que solo existe en los pueblos pequeños cuando la lluvia está a punto de llegar. Gabriel Torres había estado conduciendo la ruta escolar número 42 durante 9 años de madrugones a las 4:30 de la mañana, 9 años de frenos que chillaban y niños que subían con los ojos todavía pegajosos de sueño, 9 años de esperar en cada esquina hasta que la última mochila desapareciera por la puerta de alguna casa antes de arrancar de nuevo. Era un hombre de rutinas, de gestos pequeños que nadie notaba, de terminar el café justo cuando el último estudiante bajaba del autobús, de guardar los lápices perdidos en una caja de cartón que tenía en la guantera, de aprender los nombres de todos los niños en su ruta, incluso de aquellos que nunca le devolvían el saludo. Esa mañana, sin embargo, algo diferente flotaba en el aire. Tal vez era la forma en que los pájaros habían dejado de cantar, o la manera en que el viento silbaba entre los postes de luz con un tono que no había escuchado antes, o quizás simplemente era esa sensación incómoda que a veces se instala en el pecho sin razón aparente, como un mal presentimiento que no sabe explicarse a sí mismo. Gabriel había dejado su termo de café en el mostrador de la cocina esa mañana, un descuido tan pequeño que apenas merecía atención, pero que ahora, mientras el autobús se deslizaba por la calle principal, le parecía el primer eslabón de una cadena de eventos que cambiarían su vida para siempre. Silver Creek era el tipo de lugar donde todos conocían a todos, donde el cartero sabía qué días recibías cartas de tu hermana en Phoenix y el dueño de la ferretería recordaba qué tipo de tornillos habías comprado la última vez. Un pueblo de 3,000 almas encajado entre las montañas, donde las noticias viajaban más rápido que el Wi-Fi y los secretos eran un lujo que nadie podía permitirse. Gabriel había llegado allí hacía 12 años, huyendo de una vida en Denver que se había desmoronado como un castillo de naipes, trayendo consigo solo una maleta, una caja de herramientas y el peso de un pasado que prefería no recordar. Había alquilado la pequeña casa gris al final de la calle Álamo, la que tenía las persianas medio torcidas y un porche que crujía cuando llovía, y allí se había quedado, construyendo una existencia modesta pero estable, hecha de pequeñas certezas. El mismo desayuno todas las mañanas, la misma ruta, el mismo saludo al vecino de al lado, el señor Fujimoto, que llevaba 30 años cultivando un jardín zen en su patio trasero y que apenas hablaba pero siempre asentía con la cabeza cuando Gabriel pasaba. Nadie en Silver Creek sabía realmente quién era Gabriel Torres antes de llegar. Sabían que era un buen hombre, que nunca llegaba tarde, que siempre ayudaba a los niños con sus mochilas, que una vez detuvo el autobús en medio de la carretera para rescatar a un perro callejero que había sido atropellado. Sabían que guardaba un álbum de fotos en el cajón de su mesita de noche, un álbum que nunca mostraba a nadie, con imágenes de una mujer de cabello oscuro y un niño pequeño que reía mostrando los dientes de leche. Pero nadie preguntaba, porque en Silver Creek, como en todos los pueblos pequeños que han visto suficiente dolor, la gente había aprendido que algunas historias solo se cuentan cuando están listas para ser contadas. Esa tarde, después de dejar a los últimos estudiantes en sus casas, Gabriel estacionó el autobús en el depósito municipal y caminó las 3 cuadras hasta su casa, como hacía todos los días. El cielo se había vuelto de un color plomizo, y las primeras gotas empezaban a caer, grandes y perezosas, como si la lluvia misma dudara en comprometerse. Se detuvo en el porche para sacudir el polvo de sus botas, un ritual que había adoptado de su abuelo, un hombre que siempre decía que el respeto por la casa empezaba por no meter la suciedad del mundo en ella. Y entonces escuchó los pasos. Eran pasos pequeños,
rápidos, el tipo de pasos que solo pueden pertenecer a niños que han estado corriendo y que ahora intentan recuperar el aliento. Gabriel se giró y vio a dos niñas en la acera, empapadas hasta los huesos, con los ojos rojos de haber llorado o de haber corrido contra el viento, o quizás de ambas cosas. No las reconoció, aunque en un pueblo de 3000 almas, no reconocer a alguien era casi un acto de rebeldía. La más alta, la que llevaba el cabello recogido en una coleta deshecha, dio un paso adelante y alzó la barbilla con una determinación que no encajaba con su edad. Debían tener unos 10 años, tal vez 11, y llevaban los uniformes del colegio primario Lincoln, el mismo al que Gabriel llevaba a los niños todas las mañanas. Señor Torres, dijo la niña, y su voz temblaba apenas, como una hoja a punto de desprenderse de su rama. Necesitamos su ayuda. Gabriel sintió que el mundo se detenía. No era la primera vez que un niño se acercaba a él con un problema. Durante 9 años, había sido el conductor del autobús escolar, el hombre que siempre tenía un pañuelo limpio y un caramelo de menta en el bolsillo, el adulto al que los niños acudían cuando las cosas se ponían difíciles. Pero había algo diferente en la forma en que estas dos niñas lo miraban, algo en la desesperación que apenas podían contener, algo en la manera en que la más pequeña se aferraba al brazo de su hermana como si fuera su única ancla en el mundo. Pasen, pasen, dijo Gabriel, abriendo la puerta de par en par. Primero vamos a secarlas, y luego me cuentan todo. La casa era pequeña pero acogedora, con muebles de segunda mano que Gabriel había restaurado él mismo, y paredes decoradas con fotografías en blanco y negro de las montañas que había tomado en sus días libres. En la cocina, el olor a café recién hecho aún flotaba en el aire, mezclado con el aroma a madera y a libros viejos. Las niñas entraron con cautela, como si temieran que el suelo pudiera tragarlas, y se sentaron en las sillas de la mesa de la cocina sin que nadie se lo pidiera, como si ya supieran que ese era su lugar. Soy Elena, dijo la más alta, la de la coleta deshecha. Y ella es mi hermana, Sofía. Mucho gusto, Elena. Mucho gusto, Sofía, dijo Gabriel, mientras buscaba 2 toallas limpias en el armario del pasillo. ¿Quieren un poco de chocolate caliente? Tengo leche, y creo que aún me queda esa caja de cocoa que me regalaron en Navidad. Sofía, la más pequeña, levantó la cabeza por primera vez desde que habían entrado. Tenía los ojos del color del cielo antes de una tormenta, ese gris azulado que parece contener todas las promesas y todas las amenazas del mundo. Asintió lentamente, y Gabriel entendió que aquel gesto simple era más importante de lo que parecía. Era la primera vez que la niña mostraba algún signo de vida, la primera vez que parecía dispuesta a confiar en que quizás, solo quizás, todo podría estar bien. Mientras el chocolate se calentaba en la estufa, Gabriel observó a las 2 hermanas desde la esquina de su ojo, sin ser demasiado obvio, como había aprendido a hacer con los niños que subían a su autobús con los ojos llenos de preguntas que no sabían cómo formular. Elena tenía una cicatriz en la barbilla, pequeña y blanca, como una media luna trazada en la piel, y sus manos no dejaban de moverse, tocando el borde de la mesa, jugando con el dobladillo de su chaqueta, como si necesitara confirmar constantemente que el mundo seguía siendo sólido. Sofía, en cambio, apenas se movía. Permanecía quieta, casi inmóvil, como un animal acorralado que ha aprendido que cualquier movimiento puede ser peligroso. Mi mamá está desaparecida, dijo Elena de repente, sin previo aviso, como si las palabras se hubieran estado acumulando en su pecho y finalmente hubieran encontrado una salida. Hace 2 días que no vuelve a casa. No sabemos dónde está. La policía dijo que tienen que esperar 48 horas para hacer una denuncia formal, pero ya pasaron 48 horas,
Y nadie nos llama, nadie nos dice nada. Gabriel sintió que el aire se volvía más pesado. Dejó la cacerola en la estufa y se sentó frente a las niñas, poniéndose a su nivel, como siempre hacía cuando un niño necesitaba hablar de algo importante. ¿Y su papá? Preguntó con cuidado, sin querer presionar demasiado. Elena y Sofía intercambiaron una mirada, un diálogo silencioso que solo los hermanos que han compartido demasiado pueden tener. No tenemos papá, dijo Elena finalmente, y su voz se volvió más pequeña, como si esa confesión la encogiera. Bueno, tenemos, pero no sabemos quién es. Mi mamá nunca nos dijo. Siempre dijo que era mejor así, que no necesitábamos un papá, que ella podía con todo sola. Gabriela sintió lentamente. Conocía esa historia, la había visto muchas veces en el autobús escolar, en los niños que llegaban sin un padre que los esperara en la puerta de la escuela, en las madres que trabajaban 2 turnos y aún así encontraban tiempo para asistir a las reuniones de padres. Era una historia común en Silver Creek, como en todos los pueblos pequeños donde las oportunidades eran escasas y la vida a veces pesaba más de lo que una sola persona podía cargar. ¿Y no hay nadie más? ¿Algún familiar? Preguntó Gabriel, aunque ya sabía la respuesta. Mi abuela vive en Florida, dijo Elena, y su voz tenía un dejo de amargura. Pero no hablamos con ella desde que mi mamá y ella tuvieron una pelea, hace como 3 años. Mi tío Carlos vive en Texas, pero no sabemos su número. ¿Y el resto? Bueno, el resto ni siquiera sabemos si existen. Gabriel sirvió el chocolate caliente en 2 tazas de cerámica azul, las que habían pertenecido a su abuela y que él había traído de Denver como único recuerdo familiar. Las colocó frente a las niñas, junto con un plato de galletas que tenía en la despensa, las mismas galletas que compraba todas las semanas para los niños del autobús que a veces llegaban con el estómago vacío. Coman, dijo, con la voz más suave que pudo. Necesitan algo de energía. Sofía tomó la taza con ambas manos, como si necesitara sentir el calor para recordar que estaba viva. Elena, en cambio, no tocó ni la taza ni las galletas. Estaba mirando a Gabriel con una intensidad que no encajaba con su edad, como si estuviera evaluando si este hombre era digno de su confianza. Señor Torres, nosotros no tenemos a nadie más. Dijo, y su voz no tembló esta vez, como si hubiera encontrado una fuerza que no sabía que tenía. La señora Márquez, la vecina, nos dijo que usted es un buen hombre. Dijo que siempre espera a que el último niño baje del autobús, que nunca deja a nadie solo. Dijo que si alguien podía ayudarnos, era usted. Gabriel sintió que algo se tensaba en su pecho. La señora Márquez, la vecina que vivía al final de la calle, la misma que siempre estaba regando sus plantas aunque lloviera, la misma que había visto llegar a Gabriel 12 años atrás con una maleta y una mirada perdida. La señora Márquez, que nunca preguntaba pero siempre estaba observando, como todas las señoras mayores en los pueblos pequeños, que han aprendido que el silencio a veces es la única forma de cuidado que pueden ofrecer. No soy nadie especial. Dijo Gabriel, y no era falsa modestia, sino una verdad que llevaba grabada en los huesos. Solo soy un conductor de autobús. Eso es lo que dicen todos los buenos, respondió Elena, y había una sabiduría en sus ojos que rompió algo en Gabriel, algo que llevaba años intentando mantener sellado. Sofía levantó la mirada de su taza de chocolate. Por primera vez desde que había entrado en la casa, sus ojos encontraron los de Gabriel, y en ese breve instante de contacto, Gabriel sintió que estaba siendo visto de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. No como el conductor del autobús, no como el vecino que vive al final de la calle, sino como alguien en quien se podía confiar,
como un posible salvavidas en medio de un naufragio que apenas comenzaba. ¿Qué pasó?, preguntó Gabriel, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. ¿Qué pasó con su mamá? Elena bajó la mirada. Por primera vez desde que había comenzado a hablar, pareció dudar, como si las palabras que estaba a punto de decir fueran demasiado pesadas para salir de su boca. Mamá trabaja en el restaurante El Mirador, dijo lentamente, como si estuviera eligiendo cada palabra con cuidado. El dueño es el señor Valdés. Él es, bueno, él es amigo de mamá. O eso creíamos. Hace 2 días, mamá dijo que iba a trabajar, que tenía un turno extra. Pero nunca llegó al restaurante. El señor Valdés llamó a casa preguntando por ella, y cuando le dijimos que ya había salido, él se puso nervioso. Muy nervioso. Gabriel sintió que el aire se volvía más denso. Conocía al señor Valdés, como todos en Silver Creek. Era el dueño del único restaurante mexicano del pueblo, un hombre de mediana edad que siempre sonreía y ofrecía un descuento a los niños del autobús escolar. Pero Gabriel también conocía los rumores, los mismos rumores que circulaban en cada pueblo pequeño, las historias que se susurraban en las tiendas y en las reuniones de la iglesia. Había escuchado que el señor Valdés tenía problemas con el dinero, que su restaurante estaba en la cuerda floja, que había tenido algunas visitas de personas que no parecían clientes habituales. Pero eran solo rumores, y en Silver Creek, los rumores eran como el polvo de las montañas. Estaban en todas partes, pero nadie sabía realmente de dónde venían. ¿Ustedes creen que el señor Valdés tiene algo que ver con la desaparición de su mamá?, preguntó Gabriel, y su voz salió más grave de lo que había planeado. No sabemos, dijo Sofía, hablando por primera vez, y su voz era tan suave como el viento que apenas mueve las hojas de los álamos. Pero el señor Valdés se puso muy raro cuando mi mamá no llegó. Llamó muchas veces a casa, como 5 o 6 veces, preguntando si había llegado, si sabíamos algo. Y luego dejó de llamar. Como si de repente ya no le importara. Gabriela sintió, procesando la información. En su mente, empezó a trazar un mapa de posibilidades, un mapa que se expandía y se contraía como las nubes sobre las montañas. No era detective, no tenía entrenamiento policial, pero 9 años de manejar un autobús escolar le habían enseñado a leer a las personas, a notar cuando algo no encajaba, a escuchar lo que no se decía. ¿Han hablado con la policía?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Sí, dijo Elena, y su voz se volvió más aguda. Fuimos ayer. Nos dijeron que tenían que esperar, que era muy pronto, que probablemente mi mamá había ido a visitar a alguien sin avisar. Pero mi mamá nunca hace eso. Nunca. Siempre nos dice dónde va. Siempre. Gabriel sintió que su corazón se apretaba. Conocía esa sensación, esa certeza absoluta de que algo estaba mal, de que el mundo se había desviado de su curso sin que nadie se diera cuenta. Era la misma sensación que había tenido el día que su esposa había salido de casa y no había vuelto, la misma sensación que lo había llevado a Silver Creek 12 años atrás, huyendo de un dolor que no podía nombrar. «Está bien», dijo, y su voz sonó más firme de lo que se sentía. «Escúchenme. Se van a quedar aquí esta noche. Mañana, temprano, vamos a ir juntos a la comisaría. Vamos a hablar con el sheriff y vamos a asegurarnos de que tomen esto en serio. ¿De acuerdo?». Elena asintió, y por primera vez desde que había llegado, sus hombros se relajaron ligeramente, como si hubiera estado sosteniendo el peso del mundo y de repente alguien hubiera aceptado compartir la carga. Sofía,
por su parte, se levantó de su silla y, sin decir una palabra, se acercó a Gabriel y lo abrazó. Era un abrazo pequeño, casi tímido, pero Gabriel sintió que todo el calor del universo se concentraba en ese gesto. Más tarde, en la soledad de su habitación, Gabriel se preguntaría cómo dos niñas de 10 años habían logrado encontrar su camino hasta su puerta, cómo la señora Márquez había sabido que él era el indicado para ayudarlas, y por qué él, que había pasado 12 años construyendo muros alrededor de su corazón, había dejado caer esas barreras en el momento en que dos pequeños ojos grises lo miraron como si él fuera la única esperanza que les quedaba. Mientras las niñas dormían en la habitación de invitados, Gabriel se sentó en la cocina con una taza de café ya frío en las manos y miró por la ventana hacia la calle Álamo, donde la lluvia seguía cayendo, persistente y fría, como si el cielo mismo estuviera llorando por alguien que se había perdido en la tormenta. Al otro lado del pueblo, en la lujosa mansión que se alzaba en la colina con vista a Silver Creek, una mujer llamada Valeria Mendoza también estaba despierta, mirando por la ventana el mismo cielo lluvioso, pero por razones muy diferentes. Valeria era la alcaldesa de Silver Creek, la mujer más poderosa del pueblo, la que había heredado la fortuna de su familia y la había multiplicado con inversiones inteligentes. Pero esa noche, el poder y el dinero no significaban nada, porque su hija Camila no había vuelto a casa, y Valeria sabía, con la certeza de una madre que ha sentido el miedo en carne propia, que algo terrible estaba a punto de suceder. El teléfono sonó en la cocina, un sonido agudo y urgente que rompió el silencio de la noche. Gabriel se levantó con cautela, tratando de no hacer ruido para no despertar a las niñas, y contestó en un susurro. ¿Señor Torres? Era la voz de la señora Márquez, y sonaba más grave que de costumbre. Lo siento por llamar tan tarde, pero pensé que debía saberlo. El sheriff acaba de llamarme. Han encontrado el coche de la señora Sánchez en el cañón. El coche de la mamá de las niñas. Está vacío. Gabriel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Por un momento, no pudo hablar, no pudo respirar. Todo lo que había construido durante 12 años, la vida tranquila y ordenada que había creado en Silver Creek, de repente parecía tambalearse en el borde de un abismo que no sabía que existía. ¿Hay algún rastro? Logró preguntar finalmente. No, dijo la señora Márquez. Pero el sheriff quiere hablar con las niñas. Dice que es urgente. Gabriel colgó el teléfono y miró hacia la puerta de la habitación de invitados, detrás de la cual dos niñas dormían el sueño de los que han sido empujados demasiado pronto al mundo de los adultos. Sabía que la mañana siguiente traería preguntas para las que no tenía respuestas, pero también sabía que ya no podía hacerse a un lado. El hombre que había llegado a Silver Creek huyendo de su pasado, el hombre que había construido una vida de rutinas y silencios, se enfrentaba ahora a un misterio que no había buscado pero que no podía ignorar. Al otro lado de la ciudad, en la mansión en la colina, Valeria Mendoza sostenía una fotografía de su hija Camila, una fotografía tomada en su última Navidad juntas, y sentía como el miedo se arrastraba por su espalda como una mano fría. No sabía que la desaparición de la madre de dos niñas y la desaparición de su hija estaban conectadas por un hilo invisible, un hilo que Gabriel Torres tendría que seguir hasta el final, incluso si eso significaba desenterrar secretos que llevaban décadas enterrados. La tormenta se intensificó durante la noche, y cuando el amanecer llegó, bañado en una luz gris y acuosa, Gabriel supo que su vida nunca volvería a ser la misma.
Pero lo que aún no sabía era que el verdadero peligro apenas comenzaba, que los secretos de Silver Creek eran más oscuros y profundos de lo que cualquiera podía imaginar, y que él, el humilde conductor de autobús, estaba a punto de convertirse en el centro de una tormenta mucho más grande que la que se cernía sobre las montañas. Mientras las luces de la ciudad comenzaban a encenderse una por una en la penumbra, Gabriel se puso su chaqueta de cuero, la misma que había usado durante todos los inviernos en Silver Creek, y miró por última vez la fotografía de su esposa y su hijo antes de guardarla en el bolsillo interior. Algo le decía que necesitaría recordar quién era y de dónde venía antes de que todo esto terminara. Cuando las niñas despertaron, las encontró en la cocina con el desayuno listo. Elena, siempre la más fuerte, lo miró con una mezcla de miedo y esperanza. ¿Encontraron a mi mamá?, preguntó, y su voz era apenas un susurro. Gabriel se arrodilló frente a ellas, como siempre hacía cuando necesitaba decir algo importante. Todavía no, dijo, con la voz más suave que pudo. Pero vamos a encontrarla. Les prometo que vamos a encontrarla. No sabía si podía cumplir esa promesa. No sabía si tenía el valor, la fuerza o la habilidad para seguir el rastro de una mujer desaparecida. Pero en ese momento, viendo la esperanza en los ojos de Elena y la confianza en los de Sofía, Gabriel supo que no tenía otra opción. Había sido un cobarde durante demasiado tiempo, había dejado que el miedo gobernara su vida, había huido de sus propias sombras. Pero ahora, el universo le estaba dando una oportunidad de redención y estaba decidido a no desperdiciarla. La calle Álamo estaba tranquila cuando salieron de la casa, con el olor a tierra mojada llenando el aire y el sonido de los pájaros que cantaban a pesar de todo. Gabriel tomó la mano de Sofía, y Elena caminó a su lado con la determinación de una guerrera que ha visto demasiado pero se niega a rendirse. Juntos, los tres, se dirigieron hacia la comisaría, hacia las preguntas sin respuesta, hacia el misterio que los esperaba en el corazón de Silver Creek. No sabían que el camino que tenían por delante estaría lleno de peligros, de mentiras y de verdades que cambiarían sus vidas para siempre. No sabían que el secreto que guardaba Silver Creek era más antiguo y más oscuro de lo que cualquiera podía imaginar, y que el verdadero enemigo no era un hombre, sino una red de silencios tejida durante décadas. Lo único que sabían, en ese momento, era que estaban juntos, y que mientras estuvieran juntos, todo era posible. La comisaría de Silver Creek era un edificio de ladrillo rojo que había visto mejores días, con ventanas empañadas por el frío y un cartel de metal oxidado que anunciaba el horario de atención al público. Gabriel empujó la puerta con el hombro, manteniendo a Sofía cerca de él, mientras Elena caminaba adelante con la determinación de quien ha decidido que el miedo no la va a detener. El sheriff, un hombre de unos 60 años llamado Richard Morrison, los esperaba en su oficina con una expresión que intentaba ser tranquilizadora pero que no lograba ocultar del todo su preocupación. Era un hombre de rostro curtido por años de servicio en un pueblo que rara vez veía crímenes graves, pero que de vez en cuando le recordaba que el mal podía esconderse en los lugares más inesperados. El sheriff Morrison había conocido a Gabriel por años, lo suficientes como para saber que este hombre no se involucraba en problemas sin una razón poderosa, y su presencia en la comisaría esa mañana con dos niñas aterrorizadas le decía que el caso de la señora Sánchez era mucho más serio de lo que parecía. Las niñas se sentaron en las sillas de madera frente al escritorio del sheriff, y Gabriel se colocó detrás de ellas, con una mano en el hombro de Sofía y la otra apoyada en el respaldo de la silla de Elena, como un muro silencioso que las protegía del peso de lo que estaba por venir. El sheriff Morrison tomó un respiro profundo,
el tipo de respiro que un hombre toma antes de decir algo que sabe que va a doler, y comenzó a hablar con la voz pausada de alguien que ha dado malas noticias demasiadas veces en su vida. Les explicó que el coche de la señora Sánchez había sido encontrado en el fondo del cañón, cerca del viejo puente que cruzaba el río Silver Creek, un lugar que los lugareños evitaban porque las historias de accidentes y desapariciones se acumulaban allí como las hojas muertas en otoño. El coche estaba vacío, no había señales de lucha, ni sangre, ni nada que indicara que le había pasado a la mujer que lo conducía, pero había algo que no encajaba, algo que el sheriff no podía explicar y que lo mantenía despierto por las noches. La puerta del conductor estaba abierta, como si la señora Sánchez hubiera salido por su propia voluntad, y sus zapatos estaban en el asiento del copiloto, colocados con cuidado, uno al lado del otro, como si alguien los hubiera puesto ahí antes de desaparecer. Elena escuchó todo en silencio, con sus manos apretadas sobre el regazo y la mandíbula tensa, mientras Sofía se aferraba al brazo de Gabriel con la fuerza de quien se agarra a un salvavidas en medio de un naufragio, y Gabriel sintió que su corazón se rompía en pedazos al ver a estas dos niñas enfrentarse a una realidad que ningún niño debería tener que enfrentar. Pero lo que el sheriff dijo a continuación hizo que todo el aire se escapara de la habitación, como si una ventana invisible se hubiera abierto y hubiera succionado todo el oxígeno del lugar. Una hora antes de que encontraran el coche de la señora Sánchez, la alcaldesa Valeria Mendoza había llamado a la comisaría para reportar la desaparición de su hija Camila, una joven de 19 años que trabajaba como mesera en el mismo restaurante, El Mirador, donde la señora Sánchez había trabajado durante los últimos 5 años. Gabriel sintió que las piezas de un rompecabezas comenzaban a encajar en su mente, un rompecabezas que no le gustaba nada, un rompecabezas que olía a peligro y a secretos que alguien había estado guardando durante demasiado tiempo. El sheriff Morrison les mostró una fotografía de Camila Mendoza, una chica de cabello oscuro y sonrisa amplia, con los ojos brillantes de quien todavía cree que la vida le debe algo bueno, y Gabriel no pudo evitar notar el parecido con las niñas que estaban sentadas frente a él, no en el rostro, sino en la mirada, en esa chispa de esperanza que aún no se había apagado a pesar de todo. Elena se puso de pie de repente, con la furia de quien ha sido engañada y lo sabe, y señaló la fotografía con un dedo tembloroso, diciendo que conocía a Camila, que la había visto varias veces en el restaurante, que Camila siempre era amable con ellas y les llevaba dulces cuando su mamá no miraba, y que una noche, hace unas semanas, Camila les había dicho algo que ellas no habían entendido en ese momento pero que ahora, de repente, cobraba un significado aterrador. Les dijo que si algo le pasaba a su mamá, que no confiaran en nadie, que no confiaran ni siquiera en la policía, porque a veces los que debían protegerlas eran los mismos que escondían los secretos más oscuros. Gabriel sintió que la sangre se le helaba en las venas, no por lo que Elena había dicho, sino por la forma en que el sheriff Morrison había palidecido al escucharlo, como si esas palabras hubieran tocado una fibra que él prefería mantener oculta, como si hubiera algo en ese comentario que despertaba un eco incómodo en su conciencia. El sheriff se recuperó rápidamente, demasiado rápidamente, y les aseguró que estaban haciendo todo lo posible por encontrar a ambas mujeres, que tenían a varios oficiales trabajando en el caso, que no debían preocuparse porque Silver Creek era un pueblo seguro y estas cosas no pasaban aquí, pero Gabriel ya había visto suficiente, ya había vivido suficiente como para saber cuando alguien estaba mintiendo. Y en ese momento supo que el sheriff no les estaba diciendo toda la verdad. Mientras salían de la comisaría, con la lluvia aún cayendo sobre el pavimento mojado y el viento frío meciendo los árboles de la calle principal, Gabriel tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre.
No iba a esperar a que la policía hiciera su trabajo, no iba a sentarse en su casa a ver cómo el tiempo pasaba y las esperanzas se desvanecían, iba a investigar por su cuenta, iba a seguir el rastro de la señora Sánchez y de Camila Mendoza hasta donde fuera necesario, aunque tuviera que desenterrar los secretos más oscuros de Silver Creek para encontrarlas. Dejó a las niñas en casa de la señora Márquez, quien les prometió cuidarlas como si fueran sus propias nietas, y se dirigió al restaurante El Mirador, un lugar que había visitado docenas de veces pero que ahora se veía diferente, más sombrío, como si la fachada alegre y colorida fuera solo una máscara que ocultaba algo mucho más siniestro. El señor Valdés estaba detrás del mostrador, con su sonrisa de siempre y sus manos engrasadas por años de trabajo en la cocina, pero Gabriel notó algo en sus ojos, un destello de nerviosismo que no había visto antes, un temblor en sus dedos cuando limpiaba un vaso que ya estaba limpio. Gabriel se sentó en una de las mesas del fondo, donde podía observar sin ser observado, y pidió un café que no tenía intención de beber, mientras sus ojos recorrían el lugar en busca de pistas, en busca de algo que le dijera qué había pasado con esas dos mujeres que ahora compartían el mismo destino misterioso. Fue entonces cuando notó algo que le hizo detener la respiración. En la pared detrás del mostrador, junto a las fotografías de los platillos del día, había una foto de Camila Mendoza, la misma sonrisa amplia, los mismos ojos brillantes, y junto a ella, en un marco más pequeño pero igualmente visible, estaba la fotografía de la señora Sánchez, con sus dos hijas abrazándola en lo que parecía ser una celebración de cumpleaños. Gabriel se levantó y se acercó al mostrador, señalando las fotografías con un gesto que pretendía ser casual, pero el señor Valdés reaccionó como si hubiera tocado una herida abierta, apartando las fotos con brusquedad y diciendo que eran solo recuerdos de empleadas anteriores, que no tenían ninguna importancia, que Gabriel no debería preocuparse por cosas que no le incumbían. Pero Gabriel ya había visto suficiente, ya había notado el temblor en la voz del señor Valdés, la forma en que sus ojos se desviaban cuando hablaba, la manera en que sus manos se aferraban al mostrador como si necesitaran apoyo para no caer, y supo que este hombre sabía algo, que este hombre estaba escondiendo algo, que la clave para encontrar a las dos mujeres desaparecidas estaba en algún lugar de este restaurante, esperando a ser descubierta. Cuando salió del mirador, la lluvia había cesado, pero el cielo seguía cubierto de nubes grises que prometían más tormentas, y Gabriel sintió que el peso de la responsabilidad caía sobre sus hombros como una manta mojada que no podía sacudirse. Sabía que no podía hacer esto solo, que necesitaba ayuda, pero no sabía en quién confiar, no sabía quién en este pueblo estaba del lado de la verdad y quién estaba protegiendo sus propios intereses, y esa incertidumbre era más aterradora que cualquier peligro que pudiera enfrentar. Fue entonces cuando recordó a la señora Márquez, la mujer que siempre sabía todo lo que pasaba en Silver Creek, la que tenía un ojo para los detalles que otros pasaban por alto. La que lo había visto llegar 12 años atrás y nunca había hecho preguntas incómodas. Gabriel regresó a su casa y encontró a la señora Márquez sentada en el porche, con una taza de té humeante en las manos y la mirada perdida en el horizonte, como si estuviera esperando exactamente su regreso. Sin necesidad de explicaciones, la señora Márquez comenzó a hablar, con la voz pausada y grave de alguien que ha guardado secretos durante décadas y finalmente ha decidido que es hora de compartirlos, y le contó a Gabriel una historia que lo dejó sin aliento, una historia que comenzaba hace 20 años con la desaparición de otra mujer, una joven llamada Rosa Delgado, que también había trabajado en el Mirador, y que también había desaparecido sin dejar rastro, en circunstancias que nunca
fueron investigadas adecuadamente porque la policía de Silver Creek, en ese entonces, había decidido que probablemente se había ido con algún hombre y que no valía la pena perder el tiempo buscándola. La señora Márquez le contó que Rosa Delgado tenía una hija pequeña, una niña de apenas 3 años que fue criada por su abuela y que creció sin saber qué había pasado con su madre, y que esa niña, ahora una mujer adulta, era la mismísima Valeria Mendoza, la alcaldesa de Silver Creek, quien había heredado el dinero y el poder de su abuela y había construido una vida basada en el silencio y en la negación de un pasado que prefería olvidar. Gabriel sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor, que todas las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en una imagen que era mucho más grande y mucho más oscura de lo que había imaginado. Una imagen que conectaba la desaparición de la señora Sánchez y de Camila Mendoza con la desaparición de Rosa Delgado, 20 años atrás. Una imagen que sugería que alguien en Silver Creek había estado desapareciendo mujeres durante décadas sin que nadie hiciera nada para detenerlo. La señora Márquez le dijo que había guardado este secreto durante todos esos años porque tenía miedo, porque sabía que si hablaba, si compartía lo que sabía, podría convertirse en la próxima desaparecida, pero que ahora, viendo a esas 2 niñas pequeñas enfrentarse a la misma incertidumbre que había enfrentado su propia madre décadas atrás, ya no podía callar, ya no podía permitir que la historia se repitiera sin hacer algo para detenerla. Gabriel le agradeció a la señora Márquez con un abrazo que decía más que cualquier palabra, y luego se sentó en su cocina a procesar todo lo que había escuchado, mientras el sol comenzaba a ponerse sobre las montañas, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojos que parecían sangre derramada sobre el horizonte. Sabía que lo que estaba haciendo era peligroso, que estaba metiendo la nariz en asuntos que no le correspondían, que estaba desafiando a personas que tenían poder y dinero para ocultar sus secretos. Pero también sabía que no podía detenerse, que había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás, que las 2 niñas que habían tocado su puerta confiaban en él y que no podía defraudarlas, no podía ser otro adulto que las abandonaba a su suerte. Esa noche, después de que las estrellas comenzaran a brillar en el cielo despejado, Gabriel tomó su chaqueta y salió de casa sin decirle a nadie a dónde iba. Caminó por las calles vacías de Silver Creek, pasando por el restaurante El Mirador, que ya estaba cerrado con las luces apagadas y las persianas bajadas, y continuó hacia el cañón, hacia el lugar donde habían encontrado el coche de la señora Sánchez, hacia el viejo puente que cruzaba el río y que tantas historias de terror había inspirado en los niños del pueblo. Cuando llegó al lugar, la oscuridad era casi total, solo iluminada por la tenue luz de la luna que se filtraba entre las nubes, pero Gabriel no necesitaba ver para saber lo que estaba buscando, porque lo que encontró no era algo que pudiera verse con los ojos, sino algo que podía sentirse en el aire, en el silencio, en la forma en que el viento susurraba entre los árboles como si estuviera contando una historia que nadie quería escuchar. Allí, en el lugar donde el coche de la señora Sánchez había sido abandonado, Gabriel encontró una pequeña horquilla de metal, del tipo que usan las mujeres para sujetarse el cabello cuando trabajan en la cocina, y junto a ella, un trozo de papel arrugado con una dirección escrita a mano, la calle del Molino, número 14, la dirección de una vieja fábrica abandonada en las afueras de Silver Creek. Un lugar que los niños del pueblo evitaban porque decían que estaba embrujado, un lugar que Gabriel había visto desde la distancia pero nunca había tenido razones para visitar. Guardó la horquilla y el papel en el bolsillo de su chaqueta y regresó a casa con el corazón latiendo con fuerza, sabiendo que había encontrado una pista, pero también sabiendo que esa pista lo llevaría a un lugar del que quizás no podría regresar.
Al llegar a su casa, encontró a las niñas despiertas, sentadas en la cocina con la señora Márquez, que las había traído de vuelta porque no podían dormir, porque el miedo era más fuerte que el cansancio, porque necesitaban saber que el hombre que había prometido ayudarlas seguía allí, seguía luchando por ellas. Gabriel se arrodilló frente a ellas y les dijo que había encontrado algo, que estaba más cerca de encontrar a su mamá, que no debían perder la esperanza, que él no iba a rendirse hasta que las tuviera de vuelta en sus brazos. Elena lo miró con sus ojos llenos de lágrimas y le preguntó si podía acompañarlo, si podía ayudarlo, si podía hacer algo más que esperar sentada mientras el mundo seguía girando sin su mamá, y Gabriel, por un momento, quiso decirle que no, que era demasiado peligroso, que debía quedarse donde estaba a salvo, pero luego miró sus ojos y vio en ellos la misma determinación que había visto en los suyos propios cuando había decidido no rendirse, y supo que no podía negarle eso, que no podía decirle que se quedara callada mientras otros hacían el trabajo por ella. Le dijo que podía ayudarlo de otra manera, que podía cuidar de su hermana, que podía ser fuerte para ambas mientras él hacía lo que tenía que hacer, y Elena asintió, con la mandíbula tensa y los ojos brillantes, aceptando el papel que él le ofrecía, el papel de guardiana, de protectora, de la hermana mayor que siempre había sido. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas asomaba sobre las montañas y el rocío cubría el pasto como una capa de diamantes, Gabriel se dirigió a la calle del Molino, número 14, con el papel arrugado en el bolsillo y el corazón latiendo con fuerza en el pecho. La fábrica abandonada se alzaba frente a él como un gigante de hormigón y metal oxidado, con las ventanas rotas que parecían ojos vacíos mirándolo desde la oscuridad, y la puerta principal entreabierta que lo invitaba a entrar en un mundo de secretos que llevaban décadas esperando ser descubiertos. Gabriel empujó la puerta con cuidado, escuchando el chirrido del metal quejándose después de años de silencio, y entró en un espacio que parecía congelado en el tiempo, con maquinaria oxidada cubierta de polvo y telarañas que colgaban del techo como cortinas de un teatro abandonado. En el centro del edificio, donde alguna vez había estado una línea de ensamblaje, encontró algo que le hizo detener la respiración. Un trozo de tela azul, del mismo color del uniforme que usaban las meseras del mirador, enganchado en una esquina afilada de metal, como si alguien hubiera pasado corriendo y se hubiera enganchado la ropa al intentar escapar. Gabriel recogió la tela con manos temblorosas, sintiendo el peso de lo que significaba, la confirmación de que sus sospechas eran correctas, de que la señora Sánchez y probablemente Camila Mendoza habían estado aquí, que alguien las había traído a este lugar, que alguien las había mantenido prisioneras en esta fábrica abandonada, y que ese alguien todavía estaba en Silver Creek, probablemente observando cada uno de sus movimientos. Fue entonces cuando escuchó un ruido detrás de él, un crujido de pasos sobre el suelo de concreto, y se giró rápidamente, preparado para enfrentarse a quien fuera que hubiera estado siguiéndolo. Pero no encontró a nadie, solo la oscuridad y el silencio, solo el eco de sus propios pasos reflejándose en las paredes vacías, solo la sensación de que alguien lo estaba observando desde algún lugar oculto, esperando el momento adecuado para atacar. Gabriel supo que no debía quedarse allí, que estaba en territorio peligroso, que alguien sabía que había estado allí y que probablemente ya estaban planeando cómo silenciarlo antes de que pudiera compartir lo que había encontrado. Salió de la fábrica con el corazón latiendo en su garganta, caminando rápido pero sin correr, porque no quería mostrar miedo, no quería darle a quien lo observaba la satisfacción de verlo huir. Cuando llegó a la calle principal, el pueblo ya estaba despierto, con las tiendas abriendo sus puertas y los niños yendo a la escuela, y Gabriel sintió que el peso de su secreto era casi insoportable, que necesitaba compartirlo con alguien, que no podía cargar con esto solo. Fue a la comisaría y pidió hablar con el sheriff Morrison, pero le dijeron que no estaba,
que había salido a una reunión de emergencia en la ciudad vecina, que no volvería hasta la noche. Gabriel supo entonces que no podía esperar, que cada hora que pasaba era una hora que las mujeres desaparecidas seguían en peligro, que necesitaba actuar ahora o arriesgarse a perderlas para siempre. Regresó a su casa y encontró a la señora Márquez esperándolo en el porche, con el rostro pálido y las manos temblorosas, como si supiera lo que Gabriel había descubierto y supiera también que eso lo ponía en un peligro aún mayor del que ya había imaginado. La señora Márquez le dijo que había estado pensando en lo que le había contado la noche anterior, que había recordado algo que había pasado por alto durante todos esos años, algo que podría ser la clave para resolver el misterio de las desapariciones en Silver Creek. El dueño original de la fábrica abandonada había sido el abuelo del señor Valdés, un hombre llamado Esteban Valdés, que había muerto en circunstancias misteriosas justo después de la desaparición de Rosa Delgado, y que la fábrica había permanecido cerrada desde entonces, como si alguien hubiera querido enterrar con ella los secretos que albergaba. Gabriel sintió que la última pieza del rompecabezas encajaba en su lugar, que ahora entendía la conexión entre todas estas desapariciones, que el señor Valdés no era solo un dueño de restaurante, sino el heredero de un legado de violencia y silencio que se había transmitido de generación en generación, un legado que había estado operando bajo las narices de todo Silver Creek durante décadas sin que nadie hiciera nada para detenerlo. Sabía que necesitaba pruebas concretas para llevar esto ante las autoridades, que no podía acusar a alguien solo con sospechas y conexiones circunstanciales, que necesitaba encontrar a la señora Sánchez y a Camila Mendoza con vida para poder demostrar lo que estaba pasando. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a descender sobre las montañas y las sombras se alargaban en las calles de Silver Creek, Gabriel regresó a la fábrica abandonada, esta vez preparado, con una linterna en una mano y un teléfono en la otra, listo para grabar cualquier cosa que encontrara. Esta vez no fue solo, esta vez llevaba consigo a la señora Márquez, que había insistido en acompañarlo, que le había dicho que ya había esperado demasiado tiempo, que no iba a dejar que otra mujer desapareciera sin hacer algo para impedirlo. Juntos, exploraron cada rincón de la fábrica, moviendo cajas oxidadas y maquinaria abandonada, buscando cualquier indicio de que alguien había estado allí recientemente, cualquier señal de que las mujeres desaparecidas habían sido mantenidas en ese lugar. Fue en el sótano, un lugar oscuro y húmedo que olía a moho y a desesperación, donde encontraron lo que estaban buscando, una puerta de metal que estaba cerrada con un candado nuevo. Demasiado nuevo para ser parte del equipamiento original de la fábrica, un candado que brillaba bajo la luz de la linterna como una promesa de respuestas. Gabriel rompió el candado con un martillo que había encontrado entre los escombros, empujó la puerta con todas sus fuerzas, y lo que encontró al otro lado hizo que hasta la señora Márquez, que había visto muchas cosas en sus años de vida, contuviera la respiración. Detrás de la puerta había una pequeña habitación, con una cama improvisada en el suelo, una silla, una mesa con restos de comida y una pared llena de marcas, marcas que parecían días, semanas, meses de cautiverio. Y en el centro de la habitación, sentadas una junto a la otra con las manos atadas y los ojos vendados, estaban la señora Sánchez y Camila Mendoza, vivas, temblando, pero vivas, aferrándose la una a la otra como si fueran el único ancla en un mundo que se había vuelto loco. Gabriel sintió que las lágrimas comenzaban a correr por su rostro mientras corría hacia ellas, mientras les quitaba las vendas y las abrazaba, mientras les decía que todo iba a estar bien, que las había encontrado, que ya estaban a salvo. La señora Sánchez, a través de sus lágrimas, logró decirle que había sido el señor Valdés, que las había secuestrado porque sabían demasiado, porque habían descubierto lo que pasó con Rosa Delgado,
porque habían encontrado pruebas de que él era responsable de su desaparición y que estaba planeando deshacerse de ellas antes de que pudieran hablar con alguien. Gabriel las ayudó a levantarse y las guió hacia la salida, mientras la señora Márquez llamaba a la policía, mientras el pueblo de Silver Creek comenzaba a despertar de su largo sueño de silencio y complicidad. Cuando la policía llegó a la fábrica, encontraron a Gabriel abrazando a las dos mujeres en la entrada, con el rostro bañado en lágrimas y la sonrisa más amplia que había tenido en años. El señor Valdés fue arrestado esa misma noche en su restaurante, sin ofrecer resistencia, como si hubiera estado esperando ese momento durante décadas, como si el peso de sus secretos hubiera sido demasiado pesado para seguir cargándolo. En los días que siguieron, mientras el pueblo de Silver Creek se enfrentaba a la verdad de lo que había estado ocurriendo bajo sus narices, Gabriel se convirtió en un héroe local, no porque hubiera hecho algo extraordinario, sino porque había hecho lo que cualquier persona decente debería hacer. Se había negado a mirar hacia otro lado, se había negado a aceptar que la desaparición de unas mujeres era simplemente parte de la vida en un pueblo pequeño, se había negado a dejar que el miedo gobernara sus acciones. Las niñas, Elena y Sofía, finalmente pudieron abrazar a su mamá, finalmente pudieron dejar de ser las pequeñas guerreras que habían tenido que ser durante esos días de incertidumbre. Y finalmente pudieron ser simplemente niñas, abrazando a su madre y llorando todas las lágrimas que habían estado conteniendo. Gabriel observó la escena desde la distancia, con el corazón lleno de una emoción que no podía nombrar, una mezcla de alegría y tristeza, de alivio y de pena por todo lo que había tenido que pasar para llegar hasta allí. La señora Márquez se acercó a él y le tomó la mano, sin decir nada, porque no hacían falta palabras, porque los gestos a veces dicen más que cualquier discurso, porque el simple hecho de estar allí, de haber estado presente cuando se necesitaba, era suficiente. Esa noche, después de que todo hubiera terminado, después de que las luces de la comisaría se apagaran y el pueblo de Silver Creek se sumergiera en el silencio de la noche, Gabriel se sentó en su porche, en la misma silla donde había visto llegar a Elena y Sofía solo unos días antes, y miró hacia el cielo estrellado. Sintió que algo había cambiado dentro de él, que el hombre que había llegado a Silver Creek huyendo de su pasado ya no era el mismo, que había encontrado una razón para quedarse, una razón para luchar, una razón para creer que la vida podía ser más que una serie de rutinas vacías y silencios cómplices. Sabía que todavía tenía cosas pendientes, que todavía tenía que llamar a su hijo, que todavía tenía que enfrentar los demonios de su propio pasado, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía hacerlo, sintió que tenía la fuerza para enfrentar lo que viniera. Al día siguiente, cuando las niñas y su mamá vinieron a agradecerle personalmente, Gabriel las recibió con una sonrisa que iluminaba todo su rostro y un abrazo que lo decía todo. Elena le preguntó si iba a seguir siendo el conductor del autobús, si iba a seguir esperando en la misma esquina todas las mañanas, si iba a seguir siendo el mismo hombre que siempre estaba allí cuando alguien lo necesitaba. Gabriel se arrodilló frente a ella, igual que la primera vez, y le dijo que sí, que iba a seguir siendo el mismo hombre, que iba a seguir esperando en la misma esquina, que iba a seguir estando allí para cualquiera que lo necesitara, porque eso era lo que hacía, porque eso era quien era, porque a veces las cosas más importantes no son las grandes hazañas, sino los pequeños gestos de estar presente, de no rendirse, de seguir creyendo que siempre hay esperanza. Y así, en la pequeña ciudad de Silver Creek, donde las nubes grises se acumulaban sobre las montañas rocosas y el olor a pino mojado llenaba el aire como un presagio de días mejores, el hombre que esperaba en la lluvia encontró su redención no en la gloria ni en el reconocimiento, sino en la simple y profunda certeza de que había marcado la diferencia, de que había sido la mano que sostuvo a quienes caían, de que había sido la luz en medio de la tormenta.
Su historia, como todas las historias de aquellos que eligen el amor por encima del miedo, no terminaría con la captura del culpable, sino que continuaría en cada pequeño acto de bondad que realizara a partir de ese momento, en cada niño al que ayudara a bajar del autobús, en cada mano extendida a alguien que necesitaba apoyo, en cada mañana en que se levantara con la determinación de hacer del mundo un lugar un poco mejor. Y tú, querido espectador, como Gabriel, tienes el poder de marcar la diferencia en la vida de quienes te rodean, de ser la luz en la tormenta para alguien que está perdido, de elegir el amor por encima del miedo en cada pequeña decisión que tomas. Si esta historia te ha tocado el corazón, si has sentido que hay algo en ella que resuena con tu propia vida, no olvides compartirla con alguien que también necesite escucharla, porque a veces, las palabras que llegan en el momento adecuado pueden cambiar una vida para siempre. Y recuerda, como el hombre que esperaba en la lluvia, que las acciones más pequeñas pueden tener el impacto más profundo, que un gesto de bondad puede ser la chispa que enciende la esperanza en el corazón de alguien que ya la había perdido. Así que no subestimes tu capacidad para marcar la diferencia, no dejes que el miedo te detenga, y recuerda que siempre hay una razón para seguir adelante, siempre hay una luz al final del camino, siempre hay un nuevo amanecer esperando al otro lado de la noche más oscura. Porque al final, lo que realmente importa no es el tamaño de tu heroísmo, sino la profundidad de tu humanidad, la sinceridad de tu corazón y la determinación de nunca, nunca rendirte. Gracias por acompañarnos en esta historia, y si te ha gustado, dale like, compártela, y suscríbete para no perderte las próximas historias que tenemos preparadas para ti, porque en cada rincón del mundo hay personas como Gabriel Torres, personas que esperan en la lluvia para ser la luz que otros necesitan.